Bueno, hermanos, entonces vamos a hacer buen aprovechamiento del tiempo y vamos de inmediato al libro de Proverbios, capítulo 3, y hoy vamos a ver del versículo 5 hasta el 10. Proverbios 3 del 5 hasta el 10. Y vamos a ver en esta sección lo que es un llamado a confiar en Dios. Cómo Dios ahora nos está llamando directamente a confiar en Él y a tener ese temor reverente, ya que ese temor reverente por nuestro Dios nos provee muchos beneficios delante de su presencia y beneficios que no son beneficios como los que las personas buscan en el mundo, quizás cosas temporales, cosas que apuntan a este plano material, sino que son unos beneficios verdaderamente eternos que trascienden el tiempo y el espacio que nosotros conocemos. Vamos a leer entonces Proverbios capítulo 3 del 5 al 10. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Amante Dios y Padre eterno que estás en gloria, gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho. Gracias por este momento. Sabemos, Señor, que vivimos en este mundo, pero tú eres el dueño de este mundo y sabemos que estamos aquí gracias a tu misericordia. Permítenos, Señor, como pueblo, agradecer tus bondades. No vivir quizás como los que no tienen ningún temor de ti, que el sol sale para todos y ellos no agradecen porque todavía no te han reconocido. Pero permite que tú, Señor, en tu infinita misericordia y bondad, y a través de la guía de tu Santo Espíritu en lo que es la proclamación de la palabra, permita, Señor, que tu palabra cumpla el propósito de edificar a tu pueblo y de salvar a aquellos que oyen que todavía viven sin Dios y sin rumbo. Gracias una vez más por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu que nos dirige. Y gracias, Señor, por habernos colocado en la iglesia comprada por su sangre, en donde podemos tener comunión con los hermanos y alentarnos los unos a los otros mientras estamos en este mundo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, estamos acá, como les decía, en Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 10. Y miren, hermanos, nosotros vivimos en una sociedad que valora mucho la autosuficiencia. Usted se da cuenta que las personas quieren cada vez más mostrar que ellos son capaces o que ellos pueden hacer cosas. Y vemos cómo las personas apelan a lo que es la lógica estrictamente humana, porque tenemos que aprender a dividir una cosa de otra. O sea, cuando hablamos del evangelio, hay un componente espiritual, un componente que tiene que ver con la revelación de Dios, pero no quiere decir que el mensaje del evangelio sea ilógico. Lo que pasa es que el hombre busca lógica estrictamente humana y a través de esta autosuficiencia, a través de esta organización lógica del mundo, ellos aspiran a obtener lo que es un éxito material. Sin embargo, nosotros vemos que el sabio Salomón nos está hablando en este texto de lo que es la verdadera sabiduría, cómo debería ser la vida próspera del hombre o cómo podemos encontrar la verdadera lógica del mundo, el verdadero éxito. Este pasaje es una joya para todos nosotros que si deseamos vivir conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios establece, pues deberíamos considerar con mucho detenimiento lo que estamos viendo acá. Miren, hermanos, la palabra, siempre recuerdo cuando leemos la palabra,
A veces las personas se complican mucho con la palabra, a veces por eso vemos cómo muchas personas sacan la palabra de contexto, porque no usa como la forma adecuada de aproximarse a la palabra. Yo, hermanos, le puedo confesar que el ser humano se prepara mentalmente para recibir lo que va a obtener. Por ejemplo, si usted está leyendo el menú, usted está leyendo el menú de un restaurante, ya usted tiene en su mente que lo que usted está leyendo allí trata acerca de comidas o de que usted va a consumir algo. Si usted está leyendo un periódico, su mente le dice a usted que está leyendo noticias. Si usted lee una obra literaria de ciencia ficción, su mente le dice a usted, todo lo que usted está leyendo en este libro es ciencia ficción. O sea, nos preparamos mentalmente. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que prepararnos mentalmente para leer la palabra de Dios, con la mente consciente de que estamos leyendo la palabra de Dios y de que la palabra de Dios debe ser interpretada de manera literal, gramática, histórica y teológica. Bueno, le explico. La palabra dice lo que dice gramaticalmente. No hay por qué poner una cosa donde hay otra. La palabra también tiene la finalidad de darnos un mensaje. La palabra se produjo en un contexto histórico y la palabra es una revelación de parte de Dios. O sea, nosotros tenemos que tener esto muy en mente. Vamos a ver, hermanos, por qué nosotros tenemos que confiar en esta sabiduría de Dios, que es la primera sección, que va del versículo 5 al 6, los dos primeros versículos, y habla de nuestra total confianza en Dios. Y vamos a ver allí lo que dice, vamos a verlo con detenimiento. Por eso les comparto, el estudio bíblico siempre se hace sin prisa, pero sin pausa. O sea, el estudio debe ser constante, pero debe ser tomándonos ese tiempo para que podamos sacar bien, aprovechar bien el nutriente que está allí, que es como medicina a nuestros huesos, como dice la palabra. Entonces dice el 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Después dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esa frase aquí, hermanos, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, notemos que esa frase se introduce con un imperativo. Los imperativos en la palabra son mandatos. Cuando hay un imperativo, el imperativo tiene una línea recta que se dirige hacia un mandato. Entonces, la orden que da el imperativo es una orden que debe cumplirse. O sea, no hay dobleces. A veces pudiéramos entregar una oración, una sentencia que tenga dobleces, que diga, por ejemplo, si Salomón hubiese iniciado esa frase diciendo, es importante que el hombre se fíe de Jehová de todo su corazón, ya hay ahí como una doblez. ¿Por qué hay una doblez? Porque él está diciendo que es importante, pero no está diciendo que es lo único que hay que hacer. Entonces, no sé si me siguen, pero si se dan cuenta que hay un imperativo, fíate, un mandato a que nos fiemos, y fiarse significa tener confianza, tener confianza. Y más adelante encontramos reconocer en el 6 que vamos a hablar en un momento de eso, pero notemos aquí de primera instancia que aquí hay un imperativo. De manera que, amados hermanos, Dios nos está llamando como pueblo a depositar toda nuestra confianza en Él, toda, no una parte. La frase de todo tu corazón explica que debe ser una confianza plena, no una confianza parcial, de manera que no es suficiente creer de manera intelectual, sino que es una entrega de todo el corazón o el mismo centro de nuestro ser, que hemos dicho que es lo que significa corazón, el centro mismo del ser. Vamos a ver algunas cuantas implicaciones. Por ejemplo, si volvemos a retomar el 5, nos dice, mira, ten una confianza en Jehová de todo tu corazón. Y miren, la palabra tiene múltiples pasajes y múltiples alusiones a que nos manda a guardar nuestro corazón, a tener cuidado qué hay en nuestro corazón, porque lo que hay en el corazón nuestro, eso es lo que somos. Eso es exactamente lo que somos. Lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que somos. Entonces, luego nosotros podemos ver que está diciendo más adelante que no te apoyes en tu propia prudencia. Después que dice acá el primer imperativo que nosotros vimos, dice, fíjate en Jehová de todo tu corazón. Luego viene otro imperativo y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, la propia prudencia viene a ser la propia inteligencia.
Recuerden que cuando introducimos decíamos que vivimos en un mundo que busca mucho la autosuficiencia. Tenemos personas que son demasiado inteligentes y ellos son tan inteligentes que ellos simplemente no aceptan asesoría. Si se dan cuenta, el que se apoya en su propia prudencia es el mismo sabio en su propia opinión, que más adelante el proverbio lo retrata. Y a veces pasa mucho esto, que muchos de los errores que cometemos es porque nos cerramos a la sabiduría de Dios. No somos abiertos a la sabiduría de Dios y no hay en nosotros ese fiarnos en Dios. Entonces, eso habla de que cuando el pueblo no se fía en Dios, comete el pecado de no creer que Dios es suficiente para sostenernos como pueblo. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de ese tipo de pensamiento. Luego, cuando estamos viendo acá, no te apoyes en tu propia prudencia. La sabiduría humana es limitada y falible. O sea, es limitada y falible. No abarca, o sea, la sabiduría humana no abarca todo lo que hay y falla. Y algo interesante es que la sabiduría humana pertenece a este mundo, pertenece a este mundo. Y cuando este mundo ya no esté, este mundo sea destruido, este mundo ya no exista, este mundo pasa por una renovación, la sabiduría humana que había en este mundo se habrá ido también con todo ese sistema. Entonces, si usted se da cuenta, quienes apuestan a la sabiduría humana simplemente están apostando a la sabiduría temporal y a la sabiduría que no nos dice todo. Y hablábamos eso la semana, o sea, hablamos la semana pasada. Hablamos el domingo de esto, de cómo vivimos en un mundo donde las personas mienten. Nuestros dirigentes mienten, la gente que está a la cabeza de muchas cosas mienten, todas son mentiras. O sea, hablan muchas cosas. Y decía aquel comunicador que daba la charla que se llamaba el periodismo en la era de la posverdad. Él decía, ya a las personas lo que quieren es controlar masas, a ellos no les importa tanto que lo que ellos dicen sea verdad, a ellos lo que les importa es que funcione. Si yo con una mentira puedo movilizar 20 millones de gente, pues yo lo voy a hacer porque no me importa que yo sea engañado, yo lo que quiero es tener un beneficio. Entonces, si se dan cuenta, el único que nosotros podemos consultar y vamos a tener la plena certeza de que no nos miente, ese es nuestro Señor. Nuestro Señor nos dice la verdad y su palabra es la verdad. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. La sabiduría humana es limitada y falible y por eso nosotros necesitamos aprender de la sabiduría divina. Miren, yo recuerdo que en una ocasión, cuando estábamos estudiando teología, una de las primeras materias introductorias que dan es la teología sistemática y está dividida en varios apartados. Pero hay un apartado que normalmente se trabaja al principio de la formación, que es el tema de la teología propia, que es donde se nos habla de la enseñanza bíblica acerca de la persona de Dios. Hay cristología que habla de Cristo, hay neumatología que habla del Espíritu Santo, pero la teología propia abarca el ser de Dios. Y ahí se tratan tanto los atributos como los decretos y la soberanía, y también se trata la Trinidad. Entonces, había un enunciado que parecía un trabalengua. Había un enunciado que parecía un trabalengua porque se nos dio un enunciado que decía, hubo un tiempo cuando no había tiempo donde se formó el tiempo, decía. ¿Por qué? Porque decía que el Consejo Eterno o la Trinidad, esa primera sociedad donde todavía no había sido creado el mundo, Dios decide crear el mundo, Dios decide ordenar todo lo que existe, todo lo que hay, lo trae a existencia. Y a partir de esa existencia que Dios hace para el mundo, es ahí que comienzan los tiempos y las edades, pero Dios está totalmente fuera de eso. Entonces, la Biblia, como libro de Dios, como libro de revelación divina, libro inspirado por Dios, como enseña Pablo a Timoteo, es un libro que está más actualizado que el periódico que va a salir mañana. O sea, la Biblia está más actualizada que el periódico que va a salir mañana. O sea, todavía hay cosas que no han llegado, que ya la Biblia la tiene ahí actualizada, porque es un libro que viene totalmente de Dios. Y le digo esto, no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, apoyémonos en la prudencia de Dios, porque la Biblia nos dice a nosotros de dónde vino el mundo. La Biblia nos dice a nosotros en qué condición está el mundo actual y nos dice hacia dónde se encamina el mundo y nos habla del final de todos los tiempos. Eso hace la Biblia. Ningún libro escrito en el mundo puede competir en esa categoría. Y sí, la gente quiere decir, bueno, la Biblia es un libro escrito por hombres. Sí, eso es verdad. Tú no puedes discutir con eso. Sabemos que fueron hombres que lo escribieron, pero hombres inspirados, hombres dirigidos por Dios.
Hombres que, como dice Pedro en su primera carta, que no escribieron de su propia voluntad, sino que escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. O sea, la profecía no fue traída por un capricho humano. No fue que a ellos se le ocurrió decir, vamos a escribir esto, a ver qué tal. No, no, eso fue un asunto que fue totalmente dirigido y supervisado por el Espíritu Santo de Dios como ese agente que inspira y que dirige y que es el mismo que está guiando la iglesia a toda verdad y es el que nos ilumina también la mente para que nosotros podamos entender correctamente las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso les digo, es sabiduría temporal, la sabiduría humana. Sabiduría temporal, limitada, falible. La de Dios es todo lo contrario. La de Dios es ilimitada, es infalible y eterna. O sea que ahí te se da cuenta que no hay categoría de libros que compita con la Biblia. De hecho, nosotros que vivimos leyendo y verdad que estamos haciendo seminarios, en el seminario te dicen cómprate libro, cómprate otro, no vive comprando libros, pero todo libro que uno compra sirve solamente para ayudarnos a entender mejor la palabra. Y si uno de esos libros que uno adquiere, uno los revisa y uno se da cuenta que está enseñando una cosa diferente a la palabra, le decimos como dijo Pablo a los Gálatas, que no hay otro evangelio, o sea, no hay otro evangelio. No, no, si yo mismo vengo un día diciendo otra cosa, pues yo, sea, recházame. Sea yo, sea un ángel, sea anatema, dice, sea un apartado, un maldito de Dios. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro. La palabra es el centro de todo. Entonces, luego dice la otra frase que pasa más adelante, reconócelo en todos tus caminos. Otro imperativo y ahí. Nos manda a, primero nos dice, fíjate, fíjate. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo su camino. Yo quiero hacer un paréntesis en esa palabra, reconocer, porque esa palabra está ahí de manera como muy notoria, está a la cabeza de la sentencia. O sea, reconócelo en todos tus caminos. Reconocer, bueno, digamos que una gente dice, yo conozco a fulano, y a usted le mencionan a esa persona, dice, no, yo no tengo idea quién puede ser. Te voy a mostrar una foto a ver si tú lo reconoces. Y si tú miras la foto y no lo conoces, yo no sé quién es ese. Pero si tú lo conoces y dices, pero cómo no, mira, ese es tal persona, yo lo claro que lo conozco. Me es natural, me es familiar. Entonces, no se trata, hermano, de que nosotros consultemos a Dios de vez en cuando o solamente en un momento crítico. No solamente se trata de ser un cristiano que consulte el consejo de Dios de manera situacional o ocasional. No, 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 sino que tiene que ser de una manera de vivir en comunión constante con nuestro Dios, reconocerlo en todo nuestro camino. Entonces, cuando habla de camino, se está hablando de todos los aspectos de la vida del hombre, los caminos. ¿Cuáles son nuestros caminos? Donde quiera que nosotros convergemos, donde quiera que nosotros estamos. Y hemos dicho que pudiéramos cometer un error, por ejemplo, esto viene desde la época de la Reforma. La iglesia tradicional normalmente enseñaba que la persona tenía dos facetas. La tradición decía, usted tiene una vida religiosa y una vida secular. En la religión, usted puede hacer las cosas concernientes a la religión y en la vida secular, hacer las cosas concernientes a la vida secular. Pero entonces, cuando viene esta revuelta de la Reforma Protestante con Martín Lutero, bueno, Martín Lutero fue el agente detonante, el que explotó ya directamente de manera abierta, porque antes de él habían hombres como Juan Hus y otros más que habían protestado. Había un italiano también llamado Girolamo Savonarola también que había hablado muchísimo en contra de las perversidades de la iglesia que no estaban conforme a la palabra. Pero Lutero fue el que dio los martillazos, como dicen, el que hizo las 95 tesis y se atrevió a pegarla de manera pública en la iglesia. Ese fue el hombre que Dios dispuso en ese momento. Y los reformadores trajeron a colación el tema de la ética bíblica. O sea, tenemos una vida religiosa, pero si somos la misma persona que incursionamos en una vida religiosa, ¿acaso nosotros no deberíamos nosotros también llevar esa reforma bíblica a todos nuestros caminos? En el sentido de que si yo soy un profesional de un área, si yo soy un padre de familia, si yo soy un ciudadano, ¿acaso no debería la palabra de Dios impactar todo eso? Claro que sí, mis amados hermanos, tiene que hacerlo. Porque entonces mira qué cosa, la palabra es muy clara con eso. La palabra incluso habla de que las personas que no tienen, o sea, no pueden gobernar su casa, no pueden gobernar la casa de Dios.
dice que tiene que haber un testimonio público, dice que no es posible que la gente que no tiene conocimiento de Dios sean los que tengan que juzgar las cosas que pasan en la iglesia. O sea, todo eso se habla de varias maneras por todas las escrituras. Entonces, reconocerlo en todo nuestro camino no se trata solamente de tener una consulta divina con Dios de vez en cuando, se trata de vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Y también en esa misma línea de pensamiento, amados, el autor vuelve a dar un imperativo, dice reconócelo, o sea, hace un llamado a preparar nuestra mente para recibir la palabra como verdadera sabiduría de Dios. O sea, sin dobleces, sin negocios, en todos los caminos. Por ejemplo, volvemos al otro versículo donde decía, fíjate Jehová de todo tu corazón. O sea, no podemos tener un corazón parcializado. No podemos tener un corazón que en algunos días de la semana no es un corazón creyente. O sea, no. Es problemático esto. Es problemático esto. Tenemos que fijarnos tanto en eso. Porque siempre he dicho, trayendo a colación el tema de los reformadores, por ejemplo, eso fue lo que dividió. Eso fue lo que dividió lo que hoy somos, protestantes. Creyentes en el legado bíblico apostólico, o sea, no creyentes en una tradición. Y tenemos que mostrar una naturalidad que debe obedecer a nuestro nuevo nacimiento. O sea, si nosotros tenemos características de nuestro padre biológico, si la gente me ve a mí y me dice, mira, tú me acuerdas mucho a tu papá, porque biológicamente yo porto sus genes, yo tengo su biología en mi vida. Pero entonces, si Dios hace en nosotros un trabajo de nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo, yo creo que de la misma manera tiene que verse el componente divino en nosotros, el deseo de agradar a Dios y no para nosotros engrandecernos ni pensar ser mejores que los demás, sino para que haya un testimonio. Cuando la persona observa, uno pueda decirle, yo soy un promotor de Cristo. Y recuerden que la primera vez que la palabra cristiano se usa en Antioquía para referirse a las personas que vivían bajo las enseñanzas de Jesús, se comportaban como él, querían ser como él, y en un principio era como un insulto, una palabra como de insulto, pero ahora es como un gran honor realmente. No es un insulto, realmente es un gran honor uno poder pensar que uno verdaderamente ha sido salvo por el Señor. Entonces, reconócelo en todos sus caminos y Él, ahí está el resultado, lo que va a pasar a raíz de esto, y Él enderezará tus veredas. Amados, miren, la autosuficiencia es un peligro espiritual que vamos a ver más adelante, pero en esta frase hay una gran promesa de Dios. Dios hará recto nuestro camino si confiamos en Él sinceramente. Y recuerden que nosotros hemos hablado que esa vereda derecha no alude a una prosperidad netamente terrenal. No hay ahí una oferta de vender un evangelio de la prosperidad. Habla de una seguridad de que nuestra vida va a estar dirigida por la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos procurar. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en lo que dice Mateo 16 del 25 al 26 donde dice que de qué le vale al hombre si ganar el mundo entero y su alma está perdida. O sea, ¿de qué sirve? Y dice luego, ¿qué pagará el hombre por su alma? O sea, el hombre no puede pagar nada por su alma. O sea, no tenemos capacidad de pagar semejante deuda delante de Dios. Y el único precio que Dios aceptó como pago por nuestras almas fue el sacrificio de Cristo. Entonces, dice que muchos quieren en esta vida hallar su vida en su propia prudencia, pero la perderán. Porque cuando la palabra hace énfasis en la vida que se pierde, es esa vida que Dios da. Porque Dios da esta bendición de pertenecer al pueblo de Dios en esta tierra, pero da esa bendición también de que seamos conducidos hasta la eternidad por el poder de su nombre. Entonces, en un segundo punto, hermanos, versículos 7 y 8, versículos 7 y 8, ahí se nos habla de la humildad y el temor de Dios. Se requiere humildad para que nosotros nos sometamos a la palabra de Dios. Las personas, uno de los choques más grandes que las personas tienen con el evangelio es este. Cuando uno predica la palabra y uno dice lo que la palabra dice acerca de la condición del hombre, muchas personas no están muy contentos con eso, porque ellos no quieren aceptar
esa confrontación. Y recuerden lo que siempre les menciono del mismo Martín Lutero, que Martín Lutero decía que él leía muchos libros, pero que cuando él leía la Biblia lo leía a él. O sea, la Biblia nos hace una radiografía a nosotros y nos muestra cuál es nuestra condición. Entonces, se necesita esa humildad para que nosotros aceptemos eso. Y no se sorprenda usted, hermano, que nosotros siendo aún creyentes, pudiéramos ser tentados a vivir de manera contraria a la palabra de Dios. Pudiéramos quizá tener o quisiéramos tener quizá una as bajo la manga que nos permita a nosotros decir, bueno, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, pero hay alguna cosita que yo me permito hacer que me funciona mejor así. Yo esto lo resuelvo así. No, eso no se puede. Hay que ser humilde, no se puede ser uno arrogante ni sabio en la propia opinión. Y siempre cuando uno tenga una situación, pensar en la manera bíblica de cómo podemos resolver esa situación. Versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Hay otro imperativo ahí, no seas. No dice, o sea, no dice Salomón aquí, yo creo en mi opinión que no es bueno que sean sabios en su propia opinión. No, él lo dice claramente, no lo seas, no seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Apártate. Recuerdan que nosotros empezamos a leer en el primer capítulo donde decía, si los impíos vienen a ti y te quieren engañar, no se lo consientas. Aquí hay algo similar, dice, apártate del mal. O sea, no hay cosas, hermano, que nosotros no tenemos ni siquiera que sopesarlas. Porque a veces hay propuestas que a uno le hace que uno dice, ok, lo voy a pensar. Hay cosas que ni siquiera merecen que usted y yo la pensemos. Porque hay una alerta roja allí que nos está diciendo que no conviene. Entonces el 7 lo dice ahí, no seas sabio en tu propia opinión, porque inmediatamente yo me niego a la sabiduría de Dios y acepto mi propia sabiduría que está en el viejo hombre. Entonces ya yo dejo de temer a Jehová y cometo el pecado del orgullo de creerme autosuficiente y rechazar el consejo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que después de haber creído, después de haber sido salvados por el poder y la gracia de Dios, que luego nos retornemos nosotros atrás, que luego no desechemos lo que hemos tenido en la mano después de haberlo gustado, porque vamos a acarrear muchos dolores, vamos a acarrear muchos dolores y vamos a vivir una vida que no va a ser una vida gozosa, va a ser una vida de mucha tristeza. Porque miren una cosa, Pablo habla acerca del amor de Dios y Pablo se pregunta para él mismo responderse de manera, una pregunta retórica para luego contestarle mismo. Él dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni muerte, ni persecución, ni demonios, ni aun la muerte, o sea, ni aun el gran enemigo que es el que se lleva a la gente de la tierra, que la gente dice, el que se murió no regresa. Pues miren que hay muchos que vamos a regresar el día de la resurrección por el poder de Cristo. O sea, yo no sé si usted lo cree, pero así la Biblia lo enseña. Y es un motivo de gozo para nosotros pensar en algo como eso. Entonces, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y hablamos de temor a Jehová, que es una contemplación reverente de la persona de Dios. Un reconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Un reconocimiento de lo que Él ha hecho en nuestra vida y responder con agradecimiento en eso, en esa obra que Él ha hecho con nosotros. Entonces, no ser sabio en la propia opinión y de manera tajante apartarnos del mal. Y dice, porque, ahí están los resultados de apartarse del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Cuántos males, hermano, nosotros podemos evitar cuando abiertamente recibimos el consejo de Dios y lo ponemos en práctica? Entonces, hermanos, vimos el imperativo, no seas sabio en tu propia opinión. Vimos que la autosuficiencia es un peligro espiritual y humillarnos ante Dios es esencial. ¿Sabes? Reconocer que nosotros no podemos y que Dios sí puede. Reconocer que no tenemos la capacidad y que Dios sí la tiene. Eso va a traer mucha bendición. Y el temor a Dios conduce a una vida santa, una vida apartada para su gloria. Y la sabiduría se manifiesta de esa manera en la vida de nosotros. Dice que será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, que obedecer a Dios trae salud espiritual. Es la mejor salud que puede tener una persona. Y muchas veces también trae salud emocional, salud física también. Por ejemplo, sabemos que mucha gente, usted se pone a pensar a veces, la cantidad de personas que están muriendo en los días que estamos viendo, la mayoría son personas jóvenes.
porque viven una vida muy acelerada. O sea, hay personas que la vida de ellos, para ellos no vale tres guayabas, como dicen por ahí. O sea, la gente quiere vivir así, entonces Dios no va de acuerdo a ese tipo de vida. O sea, son cosas que la palabra las confronta y de hecho las aborrece. O sea, vivir una vida excesiva y vivir de esa manera, es una manera salvaje, una manera como que no obedece a unos patrones de corrección, nada que tenga que ver con costumbre, nada que tenga que ver con el buen sentido, no, todo se ha puesto así de esa manera. Y tercer punto ya, y sería el último que nos atañe en esta noche, serían los versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mira, honrar a Dios con los bienes, no solo honrar a Dios con palabras, sino también con nuestras posesiones. O sea, no ser mezquinos, ser personas que practican también la piedad con la primicia de los frutos, dar a Dios lo primero y lo mejor, eso demuestra confianza en Él como nuestro proveedor. O sea, a veces yo me pongo a pensar, las personas que no tienen temor de Dios, las personas autosuficientes, como ellos se denominan, ellos se engrandecen y se jactan y ellos dicen, lo que yo consigo, lo tengo porque yo soy una gente que tengo esto, que yo hago el otro. Y ellos se dan mucha importancia al propio ser. Pero realmente, hermanos, nosotros que sabemos quiénes somos nosotros y quién es Dios, y sabemos que nos va a tocar partir un día de esta tierra y sabemos la realidad de las cosas, que hay personas que se pavonean, como lo hacía Faraón, al haciendo alarde, sin saber la grandeza de Dios. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque cada día que nos levantamos, porque el Señor lo permite, porque el Señor ha tenido misericordia. Y si yo tengo energía para ir allí, que si tengo diligencia y aquello, eso lo hace uno porque Dios lo permite. Dejemos que el mundo piense que en su autosuficiencia y sigamos predicando para que ellos entiendan. Pero realmente esa es la realidad de la vida. La realidad de la vida es esta. Nosotros no somos nada y Dios es todo. Dice, serán llenos tus graneros y rebosarán tus lagares. Dios honra al hombre y a la mujer que le honra. Eso es algo real, hermanos. Dios nos honra y Dios bendice en abundancia a quien le honra con fidelidad. Y recuerde que nosotros no estamos pensando, hermanos, netamente en una prosperidad terrenal. El hombre y la mujer que honra la palabra de Dios y que vive delante de la palabra de Dios es una persona que vive gozoso. O sea, si conoce al Señor de verdad, vive gozoso. Como que yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces en la vida, en el diario vivir, se nos presentan situaciones que pudieran afligirnos. Y uno se queda pensando en las situaciones que llegan, que afligen, pero cuando uno llega al tope de ese pensamiento que uno recuerda la victoria de Cristo, el destino de gloria, uno dice, gracias sean dadas al Señor Jesucristo. Ahí uno hace como un tipo de doxología, de agradecimiento. Uno agradece al Señor por sus bondades, agradece tanto por lo que Él ha hecho. Y termina uno, hermano, cuando uno sopesa la vida en Cristo ante las dificultades que puedan aparecer, termina uno mejor disculpándose con el Señor y dando gracias, porque es que lo que Él ha hecho por nosotros está por encima de todo, por encima de todo. Entonces, para nosotros entender eso, necesitamos necesariamente que honrar su palabra, tener temor de Él, reconocerlo en todo nuestro camino, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, cumplir con todo lo que el proverbio nos está pidiendo de parte de Dios para que estas bendiciones puedan ser tangibles en nuestra vida. Entonces, quizás deberíamos preguntarnos, hermanos, si estamos confiando en Dios de todo corazón o solo en parte. En cuáles áreas de mi vida yo me comporto como creyente, en cuáles me comporto como impío. O sea, ese dilema puede estar ahí. Entonces uno tiene que ir pensando en todo esto. Que de hecho la iglesia tiene que ocuparse de pensar en eso, porque eso apunta a crecimiento, apunta a madurez espiritual, apunta a muchas cosas que nos van a beneficiar en la vida de fe. Preguntarnos quizás si estamos buscando de todo corazón una comunión con Dios o solamente en momentos de crisis. ¿Cuándo fue el momento que quizá estábamos más dados a la oración? Si es siempre o si es nada más cuando duele aquí, duele allí o que el problemita me está apretando. O sea, yo no sé, mire,
yo no sé si le he puesto el ejemplo, yo recuerdo que alguien me decía en una ocasión que otra persona lo llamaba nada más cuando necesitaba algo. Y esa persona me decía, no, cuando este me escribe, yo ni lo saludo, le digo, dime qué tú quieres. ¿Qué tú quieres? A ver si yo puedo ayudarte. Dime, a ver, me lo quito encima de una vez porque nada más me llama para eso, para eso. Entonces, no es el tipo de relación que debemos tener con Dios. Los amigos, y el Señor dijo, yo los llamaré amigos, ya no los llamaré siervos, porque había una diferencia entre siervo y amigo. El siervo tiene una relación de trabajo. Si usted tiene un siervo o un empleado, ese empleado le trabaja a usted. Cuando terminó la hora de trabajo, ese se va para su casa y usted para la suya. Y ya. Así hay personas en los trabajos que si se cambian de trabajo o abandonan, ya usted no vuelve a saber de ellos más nunca porque nada más tenían una relación laboral. Sin embargo, los amigos perduran en el tiempo. Y los amigos se llaman hasta para saber si están bien. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué? Yo no, o sea, una relación como afectiva. Si el Señor nos llamó amigos a nosotros, nosotros tenemos que considerar esa relación con Dios. O sea, no es que hoy voy yo a orar como nunca porque tengo una deuda. O hoy yo me voy a acercar al Señor humillado porque tengo un problema. No, es que Dios es nuestro amigo. Y si tenemos una amistad con Dios, nosotros tenemos que a diario escuchar su voz en la palabra, a diario hablar con Él en la oración y buscar la compañía de aquellos que Él ha salvado, que es la iglesia. Usted se da cuenta cómo Dios organizó todo esto para que nosotros crezcamos en este camino que Él nos ha dejado mientras estemos en este mundo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no tener orgullo, de no tener autosuficiencia, que nosotros reconozcamos qué área de nuestra vida deberían ser quebrantadas con el consejo de Dios. Porque mira, este pasaje, hermano, que nosotros acabamos de leer, llama a una vida de dependencia total de Dios en nuestras decisiones, en nuestro andar, en nuestras luchas contra el pecado, en la manera que administramos nuestros bienes. O sea que el camino de la sabiduría bíblica no se basa en una fórmula humana, sino en la entrega del corazón a Dios. Tenemos que entregar el corazón a Dios y recordar que lo que Dios hace cuando nos corrige no es para hacernos sufrir, es esa corrección de Padre amoroso, que como yo le decía en otra ocasión que estaba predicando, cuánto cacazo me llegó a dar el papá mío. Y yo siendo un muchacho inexperto, yo decía, ese hombre es muy malo conmigo, muy fuerte. Pero cuando uno va creciendo, va madurando, uno se va dando cuenta que ese era un amor manifestado que se ve en la corrección. Uno ama a quien corrige. Y Hebreo dice que cuando el Señor toma a uno por hijo, lo azota, ¿verdad? Si es necesario. Entonces eso es para nuestro bien. Así que hermanos, el Señor les bendiga mucho. Nosotros vamos a continuar ya el día de mañana. Ya saben que estamos en pleno conteo regresivo. Oren por mi regreso. Me voy el jueves 31. Eso ya pasado mañana. Me despido hoy de los que están en el Zoom, que quizás no los veré mañana, y los que me verán mañana ya, pues seguiremos compartiendo para la gloria de Dios en estas predicaciones. Vamos a orar, amados hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por tu misericordia hacia nosotros, que una vez más se hace evidente en tu palabra que viene a nosotros para ayudarnos a moldear nuestra vida. Ayúdanos a entender, Señor, que tenemos que hacer una revisión exhaustiva de nosotros mismos para que tu palabra llegue a nuestro corazón y nos ayude a ser hombres y mujeres diferentes. Que nos dé la perspectiva de la sabiduría de Dios para nosotros vivir en este mundo. Que nosotros podamos entender los tiempos y todo lo que está aconteciendo con una óptica bíblica, una óptica que viene directamente dada por ti. Ayúdanos a ser sabios en todos nuestros caminos, ser buenos hombres y buenas mujeres de congregación, pero también de casa, de trabajo, de donde quiera que estemos, Señor, que seamos personas fieles a ti y que nos sostengas a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que nosotros podamos llevar a cabo esta encomienda. Sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu cumple un papel fundamental. Lo que nosotros tenemos que hacer es ceder nuestra vida, no ser rebeldes a su voz, no ser reacios a la palabra, sino ser humildes y someternos y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Mira que en un momento, Señor, algunos irán a descansar. Guárdanos y protégenos, Señor, y permite que el día de mañana en tu voluntad podamos seguir hablando de tu palabra.
Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.